Bueno, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Me dijiste víctima o responsable, contame un poco de eso. Víctima o responsable, si bien es un tema que indirectamente con Marité siempre lo veníamos charlando un poco y como tema, como tal esto, ¿no? Que son las posturas, que es una construcción de pronto entre una persona que tiene una posición, como decía, de víctima o de responsable, ¿sí? Y cuando hablamos de ser responsable o tener responsabilidad en la vida, hablamos de ser una persona capaz de poder responder a los avatares de la vida diaria. Sí. La persona que tiene una postura víctima en general, también entender que como es una construcción social, no es algo que se construye solo, valga la redundancia, sino que también somos el resultado de toda nuestra historicidad, de nuestros vínculos, de nuestro estilo de crianza, del tipo de crianza. Tal cual, de nuestro contexto. Exactamente. Entender que en este caso la persona que tiene una postura víctima en general suele tener una autoestima baja, insegura, sí. Como bien dice la palabra, se victimizan, donde la responsabilidad de todo lo que le pasa siempre es del otro. Claro. Entonces, al tener esa mirada, esa postura, esa posición frente a la vida, todo lo que me pasa es culpa del otro. Por tanto, yo no hago nada para cambiarlo. Tal cual, se sienten atacados, ¿no? Atacados, están siempre como a la defensiva, ¿no? Lo que también implica un nivel de estrés bastante grande, porque siempre siento que el otro está hablando mal de mí, está diciendo de mí, está murmurando de mí, o todo lo que pasa lo hace por causa mía, claro, ¿no? Por lo que no hay un aprendizaje, no hay una intención de resolver, sino que de algún modo intensifica la situación problemática que se puede llegar a presentar, que puede ser real sin duda, pero lejos de resolverlo o querer aclararlo, al ser o al tener, mejor dicho, una postura de víctima, se aísla, se guarda de otros y se victimiza, como bien digo, no me permito hacer, dejo que el otro haga. Claro. Y si hace y sale bien, quizás también me sumo a lo que sale bien, pero si sale mal, le culpo o le doy la responsabilidad al otro de aquello que no está haciendo, ¿no? De pronto en un ejemplo de una situación de pareja, en donde la pareja se terminó la pareja y la persona que tiene una postura víctima, se terminó la pareja por culpa de... Claro. Porque la otra persona no hizo tal cosa, porque la otra persona para mí debería haber hecho tal o cual cosa, ¿no? Estos debería, este tipo de creencias. Entonces es muy importante entender que la postura de víctima no nos deja crecer como persona. Claro. Y más que beneficios, claramente trae muchas pérdidas o muchos perjuicios para uno como persona, porque nos deja muchas veces solos, porque nos aislamos, no permitimos que el otro entre a nuestro mundo, no permitimos escuchar al otro, no nos damos la posibilidad de escuchar otras opiniones, nuestra apertura mental es inexistente. Claro, cerrada. Es como muy yo. Todo, soy el centro, necesito Rosa ser el centro. El egocentrismo también, ¿no? Sí, sin dudas. Y ahí puede aparecer un tema que dimos anteriormente, la manipulación. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Manipulación. Exactamente, ¿no? Que son como... manejos, estrategias más bien psicológicas, en donde de alguna manera busco que todo funcione a través de mí, ¿no? Claro. El eje soy yo. Si todo sale bien, insisto, aplaudo, pero si todo sale mal, es todo por causa, por culpa o responsabilidad del otro. Claro. No me hago cargo, ¿no? Y así mismo en la vida, si bien el ejemplo es de pareja, en el trabajo también, ¿no? Me echaron del trabajo. No, es que a mi jefe le caigo mal. No, es que yo hacía todo y mi compañero me tenía envidia. No, claro. Estos son comentarios muy simples, sí. Es cotidianos, pero tiene que ver en cómo muchas veces nos manejamos, en cómo decimos o en cómo sentimos, ¿no? En donde, insisto, lo que es la característica muy general de la postura víctima es todo lo que pasa no es responsabilidad mía, es responsabilidad del otro. Tal cual. Lo llevamos. O sea, con eso los reconocemos a este tipo de personas, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, es difícil vincular, si bien uno puede convivir, la realidad es que se puede convivir, es muy desgastante el vínculo, claro. Porque nunca asume nada, nunca se hace cargo de nada, y hacerse cargo es esto de ser responsable, me hago cargo de, o soy consciente de que quizás ciertas conductas mías tienen consecuencias, no me hago cargo de las consecuencias de mis propios actos. Claro. Siempre el otro es responsable, incluso, no sé, si te grité, es tu culpa porque me hiciste gritarte.
Claro, ahí está la manipulación. Exactamente, ¿no? La manipulación. Aparecen un montón de circunstancias ahí, ¿no? No es simplemente una persona víctima y una persona responsable, sino que, insisto, es una construcción. Pero bueno, un poco la forma en que se refleja es desde tipos de ejemplos, ¿no? La postura de aquel que no es capaz de asumir las consecuencias de sus propios actos y en donde siempre la mirada está hacia afuera y donde más en vez de buscar una resolución, busca agravar el conflicto. Porque si yo agravo el conflicto, la mirada está puesta en mí, que soy la víctima. Quito el foco sobre mi persona. Exactamente. Entonces siempre busco de alguna manera seguir envolviendo, acá aparece nuevamente la manipulación, para que este conflicto se agrave, ¿no? La persona muchas veces no es víctima, en general, no es consciente. En general la persona no es consciente porque, insisto, es una construcción. Sí, claro, es lo que mencionabas al principio, va en el contexto de su vida en general, de cómo lo criaron, exactamente, o sea, de muchas circunstancias en realidad, y claro, es verdad, hay personas que por ahí no se dan cuenta de que están realizando este tipo o que tienen este tipo de actitudes en realidad. Sí, exactamente, porque, por ejemplo, quizás es muy sensible el ejemplo que voy a dar. Si yo crezco en un hogar en donde se me permite todo o en donde siempre se me ha dado todo sin medida y sin consecuencias o en donde quizás, no sé, transgredí una norma, no sé, dejé tirados mis juguetes y quizás mamá quiere decir que hay que poner en orden los juguetes y papá no lleva el mismo tipo de crianza. O viceversa, papá dice que hay que juntar los juguetes y mamá dice que no, o los abuelos, ¿no? Ese niño crece muy confundido, ¿no? Muy incapaz quizás de tener esa claridad de saber qué está bien y qué está mal. ¿No? No puede delimitar eso, no tiene ese discernimiento, si bien es una construcción también, por eso digo que el tipo de crianza tiene mucho que ver, si bien hay muchos otros factores emocionales, psicológicos, el tipo de crianza, insisto, ambiental, comunitario inclusive, ¿no? Son un montón de factores. Este ejemplo, ¿no? De cómo a este niño quizás no le permití ser o no le permití que aprenda a hacer ciertas actividades en casa y siempre le resolví todo, después en la vida más quizás de adolescente o joven o incluso adulto, es una persona que no sabe resolver porque siempre le han resuelto. Tal cual, y actúa justamente según lo conocido, según lo aprendido, y que aprendió justamente a que se le resuelva todo. Claro, a que se le resuelva todo, que sea la responsabilidad del otro y no de él. Exactamente, entonces ese mismo estilo se va como copiando y se va de alguna manera desenvolviendo del mismo modo, lo replica sin cuestionárselo, ¿no? Y aquí qué importante también, ¿no? El pensamiento crítico, la capacidad de poder reflexionar, ¿no? Una pregunta que en estos días yo venía trabajándola, ¿no? Siempre todos están equivocados menos yo. ¿Qué pregunta? ¿No? Siempre todos están mal menos yo. Esto es lo cotidiano, ¿no? Entre paréntesis, ¿no? Es un poco informal esta pregunta. ¿Todos están equivocados menos yo? ¿Solo yo tengo la verdad y no el resto? Claro. ¿No? Muchas veces no, es que no se da cuenta fulano, es que no se da cuenta mengano, es que cómo no se va a dar cuenta sultano. ¿Y a mí qué me pasa? ¿No? Esto de poder mirarnos, ¿no? De poder cuestionarnos, ¿no? De poder interpelarnos, como siempre yo digo, ¿no? Por el otro lado vemos a la persona que es responsable. No hablamos de una persona súper seria, no hablamos de una persona súper centrada, no hablamos de una persona súper madura. Hablamos de una persona común y corriente, como todos los seres humanos, los que estamos aquí sentados también, una persona que es capaz de afrontar la vida diaria desde un lugar en que se hace cargo de sus propias conductas. Claro. Tan simple, pero tan complejo, ¿no? Me hago cargo, por lo cual lo contrario al victimismo es busco resolución, busco soluciones, me hago cargo de mis conductas y aprendo. Es decir, que la vida misma para mí es una posibilidad de seguir aprendiendo de mis errores, de mis equivocaciones, de mis aciertos, ¿no? Asimismo de mis desaciertos, que son las equivocaciones y errores, ¿no? Sí. Me permito aprender. Es una persona que tiene una apertura mental. Que tiene un pensamiento crítico. Absolutamente, un pensamiento crítico, que tiene la habilidad de resolución de conflicto, que tiene la habilidad de tomar decisiones, que tiene la habilidad de poder pensar creativamente sobre cómo afrontar esas situaciones problemáticas que se le presentan. Que tiene recursos. Exactamente, por eso digo esto de las habilidades, de poder ser hábil
¿no? En tener estas herramientas que me permitan afrontar la vida de una manera mucho más saludable. Estas habilidades no las adquiero solo en sociedad, ¿no? Como un adulto, las adquiero primero en el hogar. Exacto, en la crianza. Exactamente, donde se habla, donde se charla, donde se cuestiona, donde cada uno tiene su postura y se respeta, donde no intento imponer mi postura, pero sí, porque no hacerle ver lo que yo pienso sobre tal o cual tema. Tal cual. Y las acciones también del padre y de la madre, ¿no? Porque el nene, o sea, hablando de los chicos, ¿no? En este caso, también, por más que no le digan cómo y dónde y cómo hacer las cosas, es lo que ven también, ¿no? La interacción entre el papá y la mamá. Ellos ven, y más porque en esa edad obviamente que son esponjas, absorben absolutamente todo. Entonces también aprenden mucho de cómo interaccionan papá y mamá. Exactamente. Es un poco, ¿no?, el objetivo de los ejemplos tan cotidianos, ¿no? Lo que replica. Claro, si ven que papá es manipulador con mamá, obviamente que el nene va a aprender eso, va a crecer pensando que esas son las formas de conseguir cosas. Exactamente, en donde quizás el niño crece sin esas habilidades para resolver, sin la capacidad de espera, porque siempre se le resuelve, porque todo tiene inmediatamente. Si bien, insisto, no es solo eso, hay otros factores, quiero ser clara sobre ello. Esto también, ¿no? Como decís, son como esponjitas, por lo cual están acostumbrados y en el jardín, en la escuela van a replicar el mismo modelo. Exacto. Yo creo que todo lo que yo quiero lo debo obtener inmediatamente. ¿Por qué? Porque eso fue lo que aprendió. Esa es su matriz de aprendizaje. De esa manera fue creciendo, por lo cual fue naturalizando esa dinámica vincular con otros, por lo cual no veo malo, porque no tengo esa capacidad crítica, o porque no me lo permito, o porque no me lo han permitido, de poder tener una crítica de la vida cotidiana. Entonces voy a replicar naturalizándolo, por lo cual después voy a incluso a replicarlo en el ámbito de la pareja, en el ámbito laboral, en el ámbito académico, con las amistades, en el ámbito de las amistades, ¿no? Lo voy replicando sin cuestionarme que quizás tenga que modificar ciertos aspectos o ciertas conductas de mi propia vida, ¿no? Insisto, la persona víctima se enfoca en el problema para agravarlo y no se hace cargo. La persona responsable enfoca en la problemática en búsqueda de soluciones y es capaz de hacerse responsable de sus conductas. Cuando yo digo problema, no digo una situación compleja. Sí. Es algo de lo cotidiano, por ejemplo, es voy o no voy a veces son pavadas. Voy o no voy a la escuela, voy o no voy al trabajo, ¿no? En su tiempo, yo hablé en este espacio de resolución de conflicto, y cuando hablamos de conflicto, ¿qué es el conflicto? Es una situación en donde se presentan diferentes posturas, nada más. Entonces, me levanto y voy a la escuela, me levanto y voy al colegio, me levanto y voy a trabajar, ese es un primer conflicto. Exacto. ¿No? O, no sé, preparo mate o me hago un té. Ese es un conflicto, ¿no? Tiene que ver con este interés que aparece, esta situación que yo tengo que resolver en donde hay diferentes intereses o diferentes necesidades. Sí. A veces el conflicto es con uno mismo. También. Entonces, ¿cómo enfrento, cómo afronto esa situación conflictiva? La persona víctima va a decir, bueno, haceme el mate y el té y tomo los dos, o haceme los dos y veo cuál quiero. Sí. La persona responsable se toma ese tiempito de poder analizar pros y contras y decide mate o té. Toma decisiones. Exactamente. Es tan simple. Cuando hablamos de conflicto, no tiene que ver con una cuestión de violencia o una cuestión de agravar al otro, o agraviar, mejor dicho, al otro, o de insulto. Tal cual. El conflicto es cotidiano cuando siquiera tengo que resolver si me acuesto a las 10 de la noche o a las 11 o a la 1. Claro, son escenarios cotidianos que nos pasa todo el tiempo, a todo momento y a todo el mundo. Aparte. Absolutamente. Entonces, la persona víctima, insisto, quizás diga, bueno, tengo una juntada con amigos y bueno, mañana no voy al trabajo, ¿no? Porque si ellos saben que a mí me cuesta levantarme, no me hubiesen invitado. Claro. Es la culpa del otro. Es la culpa del otro. No de la decisión de él de haber ido. De haber ido y vuelto a casa temprano, o decir no ir porque sabe que le cuesta levantarse. Exacto. Ese es un conflicto, son varios conflictos. De hecho, la decisión de si asisto o no asisto ya es un primer conflicto. Entonces la persona víctima va a decir, bueno, ¿para qué me invitaron si saben que me cuesta levantarme y por culpa de ellos falté al trabajo? Claro. La persona responsable va a decidir qué es lo mejor, entendiendo su contexto, su realidad,
y bueno, y entiende que es importante ser crítico sobre aquella conducta que va a tomar. Tal cual. Ahí está la responsabilidad, ¿no? Exactamente. Y cómo esto de trabajar en la construcción de la responsabilidad y empezar a dejar de ser víctima o trabajar sobre mi postura de víctima para madurar en mi postura de responsabilidad, empezar a asumir mis responsabilidades. Y hay por ahí personas que en realidad tienen, o sea, que sean duales en este sentido, que sean en algunos aspectos responsables y en otros aspectos se victimicen. Sí, sin duda es que sí, aparece en aquello que me cuesta más. Claro. De pronto tomar mate o tomar un té me resulta más fácil resolverlo. Claro. A charlar sobre un conflicto en lo personal o en pareja me resulta más complejo, me tensiona más, me estresa más, entonces me voy corriendo para que el otro vaya resolviendo. Claro, por ahí en lo emocional uno por ahí es más o tiende más por ahí a victimizarse y quizás, no sé, en el ámbito laboral sea súper responsable. O sea. Sí, sin duda es que sí, por eso digo, somos seres integrales, no es una cosa u otra. Pero si en este caso como tema es la postura propiamente dicha de aquel que transita la vida desde un lugar de víctima y aquel otro que transita la vida desde un lugar de responsabilidad. Tal cual. No hablamos de una cuestión de perfección y que somos de una cosa u otra. ¿No? Y todos los seres humanos pasamos por ciclos, por también crisis. Es verdad, por etapas, porque por quizás etapas, y uno aprende también, ¿no? Quizás fuiste, o sea, o tenés tendencias a esto, a victimizarse y después lo aprendiste y cambiaste y hoy por hoy sos otra persona también, ¿no? Bueno, da lugar al aprendizaje. Aquí aparece mucho, ¿no? Puedo empezar a habilitarme en mi gestión de emociones, habilitarme en mi gestión de la frustración, de la intolerancia, del enojo, entender que no todo gira en torno a mí, ¿no? La aceptación de las circunstancias, sí me afecta, sí me pone triste, sí me enoja, pero es mi enojo, es mi tristeza, no tiene que ver con el otro, ¿no? Aprender a separar la situación de la persona. Uno en general cuando le pasa algo que no le gusta, ataca al otro. Sí, eso es, pero... Y en realidad no es el otro, es lo que me pasa con el otro, ¿no? Por eso insisto, la gestión de emociones, la habilidad del pensamiento crítico, la habilidad del pensamiento creativo, la capacidad de resolver conflictos, ¿no? La capacidad de tener esa apertura mental que me permite a mí transitar la vida desde un lugar de aprendizaje, ¿no? Por eso es muy importante el autoconocimiento. Exactamente, ¿no? El fortalecimiento de la autoestima. Sí. La persona víctima dice, ¿por qué todo a mí? Nadie me entiende. Martiriza, sí. Exactamente. Y la persona responsable dice, no me gusta lo que me está pasando, pero decido afrontarlo. Exacto. Con todo y dolor, con todo y angustia. No es una persona perfecta ni inmune a nada. Le pasa de todo. Obvio, sí. Eso siente no quiere igual decir que la persona que tiene una postura de víctima, pero acciona diferente. Resuelve de distinta manera. Exactamente. Acciona desde el lugar de la resolución y la víctima acciona desde el lugar justamente de la inacción. No hago nada. Dejo que el otro haga o que el mundo acomode. Tal cual. Bueno, qué tema interesante que trajiste hoy, Annalisa. Es para hablarlo, te digo, charlarlo. No solo en la radio. No solo en la radio, exactamente. Para seguir debatiendo. Pero bueno, espero que sea para la audiencia un tema para seguir pensando. No, pero está bueno porque, bueno, ahí, o sea, la verdad que dejaste muy en claro, ¿no? Las posturas de cada tipo de personalidad. Así que, bueno, espero que le sume a la audiencia, como siempre digo, y bueno, siempre también... A la espera de sugerencia de algún tema que la audiencia quiera tomar en algún momento y lo vamos a charlar. Tal cual. Este es el espacio justamente. Absolutamente. Bueno, muchísimas gracias, Annalisa, por haber venido y por traer estos temas tan interesantes.